tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Y buenos días a todos los radioescuchas. Y buenos días a Joe, que va por ahí al escape. Buenos días también aquí a Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, Juan Carlos, Joe en los controles y a todas las personas que nos están escuchando. Que tengan un gran día. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esta dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, y nosotros le prestamos atención para programas subsiguientes. Segundo anuncio tiene que ver con una actividad que tiene planificada la Alianza para el día de hoy. Y Juan Carlos nos va a dar algunos de los detalles de esa actividad. Pues esa actividad está pautada para que nos reunamos a mediodía, dentro de una hora, en la Guancha, en Ponce. Y de allí pues saldremos aproximadamente a la 1 de la tarde en caravana hacia Mayagüez. Así que usted puede unirse a la caravana en estos momentos, está a tiempo para ir a Ponce. Y reunirse allí porque no van a estar saliendo hasta la 1 de la tarde aproximadamente, pero si lo prefiere puede quizás desde San Germán o desde algún punto, desde Laja, desde Sabana Grande, todo Cabo Rojo, toda la región suroeste de Puerto Rico puede estar pendiente en la carretera número 2 porque van a estar, la caravana va a ser a lo largo de la carretera número 2 hacia Mayagüez, o esperarlos en el Mayagüez Mall. Sería lo más lejano de Ponce, a donde podría estar esperando esa caravana. Y entonces entiendo que el candidato a la gobernación no va a poder estar con nosotros, pero sí va a haber varios candidatos a nivel estatal e inclusive regional de la alianza. Correcto. Y el sitio donde va a culminar la caravana es en el Parque del Litoral de Mayagüez. O sea que los que puedan estar apoyando a la caravana según pase, sea por Hormiguero, acá en la entrada de Mayagüez, en el Mayagüez Mall, donde sea, también pueden luego seguir entonces a donde culmina la caravana, allá en el litoral. Y como tú dices, se espera el liderato nacional y regional del PIB y de Victoria Ciudadana, los que componen la alianza. Aunque obviamente Juan Dalmau no va a poder estar presente, pero va a ser en nombre de él también, y recordando para la salud, rogando por la salud de su esposa. Y bueno, y por supuesto esperamos que los compañeros de Yauco, de Guánica, de Guayanilla, de Peñuela, aún los de Juana Díaz y Villalba, que están un poquito más al este de Ponce,
pues vengan a la caravana, ¿verdad? Porque es bien importante en estos momentos demostrar fortaleza, ¿verdad? De que el movimiento que ha sido bien exitoso hasta el presente, pues no va a perder energía ¿verdad? Por la mala fortuna que ha ocurrido recientemente con la esposa de Juan Dalmau, pero ciertamente la campaña sigue, ¿verdad? Porque la campaña no es solamente Juan Dalmau. Y de hecho Juan Dalmau se dirigió al país antenoche señalándole y recordándole a todos los seguidores de la alianza que ya la campaña es del pueblo, que no es de él nada más, que él tiene su responsabilidad histórica y en su momento pues se vuelve a unir, pero que la campaña es de todo este movimiento amplio. Nosotros también tenemos nuestra responsabilidad histórica en estos momentos, ¿verdad? Eso es así. Sí. En realidad, el candidato Dalmau no se ha salido de su campaña ni de su carrera política. Él sigue en la carrera, simplemente que en estos días tiene que atender lo que es la necesidad de la salud de su señora, como lo haría cualquier persona. Pero él, quien lleva décadas de trabajo en beneficio de lo que es la patria de los puertorriqueños, y ahora que por fin ha logrado un cierto renombre y resaltar como candidato, buen candidato, hacia la gobernación de Puerto Rico, allí hay una ganancia enorme para el pueblo de Puerto Rico y él está enteramente consciente de lo que esto significa. Así que el compañero Dalmau se reintegrará próximamente a lo que es toda esta actividades de carácter proselitista, ¿verdad?, en beneficio de lo que es el trabajo por la patria de los puertorriqueños. En estos momentos, la actividad de la caravana es una manera, como bien dijo Juan Carlos, de demostrar que hay una gran cantidad de puertorriqueños que creen que este es el momento para hacer un cambio que sea beneficioso a nuestra patria. Caravana de la Esperanza le han puesto de título. Caravana de la Esperanza. Así que imagínese, Sí, usted... Puerto Rico no está perdido. Exactamente. Sí. Hay una cantidad enorme de puertorriqueños que tienen esperanza en poder hacer un cambio que sea real para nuestra patria. El tercer anuncio que tenemos es sobre una actividad que tendrá lugar el día 27 de octubre y Gabriel nos va a dar algunos detalles. Sí, esta es una actividad que se celebra todos los años en conmemoración de la Revolución Nacionalista del 30 de octubre de 1950, que siempre hay que estarlo recordando, no dejar que el pueblo olvide esa efeméride y todo lo que ocurrió allí, hasta el bombardeo con aviones militares del pueblo de Arecibo. De Adjunta. De Adjunta. Y Utuado. Y en Utuado. Y Jayuya. Y Jayuya. Todos los combates que hubo. Y aquí convoca el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, de la misión Ezequiel Lugo Morales, que es la de esta región de Mayagüez, y extienden esta invitación para el domingo 27 de octubre, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en la finca de la familia Cruzado. Esto es en la carretera 3351, kilómetro 1.9, sector Los Cruzados, de Río Cañas abajo en Mayagüez, y de hecho va a estar dedicado en esta ocasión a la familia Cruzado Rodríguez, que han sido los custodios del monumento a la Revolución del 1950 en Mayagüez, y allí en su patio, su amplio terreno, pues hay un monumento con los nombres de los hombres y mujeres del área de Mayagüez y de otras áreas que ofrendaron sus vidas por la lucha por la libertad de nuestro pueblo allá el 30 de octubre de 1950. Así que es el domingo 27 de octubre de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y creo que hasta pueden googlear esto del sector Los Cruzados de Mayagüez. Yo creo que está en Google. Sí, esto aparece la manera de llegar allí, si usted decide. Y a esta actividad a la cual pues yo he podido asistir un par de ocasiones, van tanto personas
mayores que pues han contribuido con su trabajo a lo que es recordar el significado de la patria de los puertorriqueños, como personas muy jóvenes que van allí para tratar de aprender lo que algunos de sus mayores han hecho anteriormente. Así que es una actividad bonita, es una actividad por un lado familiar, pero por otro lado es también de recordatorio histórico de lo que significa la patria de los puertorriqueños para todos nosotros. El próximo anuncio tiene que ver con lo que sería esa preparación nuestra para el asunto de las elecciones. Y entonces allí Gabriel nos tiene algunos pedacitos de información. Pero antes de que Gabriel empiece, permítanme saludar al hombre que acaba de llegar, el doctor José Israel Alameda Lozada. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. En primer lugar, es un buen día bendecido a todos. Y a los amigos que están por aquí, a Juan Carlos, a Gabriel y a ti, Pavón, también. Así que... Entre las cosas, tenemos algunas cositas para hablar en el día de hoy. Entre ellas, queremos recordarle a usted, querido Radio Escucha, que nuestra primera instrucción sobre el problema de las elecciones es: preparen un papelito, los nombres, y escriba los nombres de los candidatos preferidos que usted piensa auspiciar durante las elecciones. Prepare un papelito que contenga nombre y apellido, que contenga el puesto al cual esa persona aspira, de manera tal que usted pueda buscar cuál de las papeletas es la que se refiere a ese candidato que usted quiere auspiciar, y escriba también allí lo que es la insignia del partido del cual esa persona es candidato. Eso es importante porque cada papeleta tiene varias columnas y usted tiene que buscar en la columna lo que pudiera ser el nombre de la persona que usted quiere auspiciar. Como también hay una papeleta de un plebiscito, pues bueno, anote allí también el asunto del plebiscito y qué va a hacer usted respecto de esa papeleta. Yo creo que es importante porque pues de todas maneras usted va a estar en la caseta de votación y va a tener que hacer algo al respecto de esa papeleta. Así que ahora Gabriel nos va a hablar un poquito sobre lo que nosotros hemos pensado sobre este asunto de educación de camino a las elecciones de noviembre 5 del 2024. Bueno, en primer lugar, la información que ya todo el mundo debe conocer, pero que siempre hay que repasar. Va a haber 5 papeletas, van a recibir 5 papeletas cuando lleguen allí al colegio electoral, y la más importante, que es la estatal, ahí y en todas las que tienen que ver con seleccionar funcionarios, se puede votar de forma íntegra, mixta o por candidatura. Nosotros respaldamos la alianza y por lo tanto respaldamos que en la estatal se esté votando por Juan Dalmau para gobernador y Ana Irma Rivera Lacén para comisionada residente a Washington. La forma de votar por estas dos personas en esa papeleta, como les mencionaba, puede ser mixto. Íntegro no podría ser, porque si vota con una sola X bajo uno de los partidos de la alianza, sea Victoria Ciudadana o bajo el PIB, pues estaría dejando de votar por la otra persona que es parte de la alianza. Si vota íntegro PIB, no está votando por Ana Irma. Así que tiene que votar, si quiere votar por el PIB, bajo la insignia del PIB, y entonces marcar una X al lado del nombre de Ana Irma Rivera Lacén. Y si quiere votar por Victoria Ciudadana, tiene que entonces hacer una X al lado del nombre de Juan Dalmau en la columna del PIB. O si no quiere votar bajo ninguna insignia, pues marcar al lado de Juan Dalmau y Ana Irma Rivera Lacén. Esa es la primera papeleta, la más importante, pero también es muy importante la legislativa, porque el nuevo gobernador va a necesitar los más aliados posibles en la legislatura. Y esta papeleta es un poco más compleja, entiendo que va a ser de color amarillo,
Y ¿Cuál? La municipal es amarilla, ¿verdad? Sí, crema. Pero esta es crema. Y ahí va a aparecer diferentes alternativas según el pueblo en que usted viva. Si están en el distrito senatorial de Mayagüez, que son 11 municipios, o en el de Ponce, que es el distrito 5, allá hay otra cantidad de municipios, pero algunos de ellos quedan acá en la región oeste. Hay representantes de distrito, pues va a tener una serie de alternativas que voy a mencionar lo más rápido que pueda, pero solamente va a tener senadores por distrito. Recomendamos que escoja los dos que puede escoger, que sean Julia Rita Rodríguez Sánchez por el PIB y Neil, se escribe Neal, pero es Neil Matías por el Movimiento Victoria Ciudadana. O sea que en esta papeleta legislativa, en la columna de senadores por distrito, que puede escoger dos, pues va a tener que marcar mixto o por candidatura, tanto para votar tanto por Neil Matías de Victoria Ciudadana como Julia Rita Rodríguez Sánchez del PIB. Esos son los dos candidatos que están corriendo juntos como senadores de distrito para la región oeste, el distrito 4, que es Mayagüez. Y como sucede con lo de la gobernación, están uno en la columna del PIB y otro en la columna de Victoria Ciudadana, así que ahí también tendría que estar votando mixto o por candidatura. Ahora, en la parte de representante por distrito, que solamente se puede escoger uno, pues en el distrito 16, que es el de Isabela, San Sebastián, Aguadilla, el candidato de la alianza es Reinaldo Acevedo Vélez, del PIB, va a estar en la columna del PIB. Para los que están en el distrito representativo 17, que es en Aguadilla y Moca, también el candidato es el del PIB, Héctor Playuela Santaella Buitrago. O sea, que en esos dos distritos representativos no hay candidato de Victoria Ciudadana, sino que la idea es que se respalde sí, al representante de distrito del PIB. Todo aliancista debe votar por el candidato del PIB en esos dos distritos representativos. 16 y 17, y lo mismo sucede con el 18, que es el que incluye desde parte de Moca, Aguada, Rincón y Añasco, que ahí hay un solo candidato de la alianza y es de Victoria Ciudadana. Cristian Santiago del Movimiento Victoria Ciudadana es el candidato entonces a respaldar por el distrito 18. En el distrito 19, que incluye Mayagüez y parte de San Germán, tenemos una competencia amistosa, pero que sigue siendo competencia. Va a haber que seleccionar entre dos buenas candidatas, Julia Minucci Sánchez del Movimiento Victoria Ciudadana, que estuvo en el programa anterior y es una extraordinaria candidata con un extraordinario historial, y otra gran candidata también de parte del PIB, Leonor Velázquez Franceschi. Así que en la columna de representantes por distrito, lo que vivimos en Mayagüez y parte norte de San Germán, tenemos que escoger uno entre ellas dos. En el caso del distrito 20, que incluye otra parte de San Germán y Hormigueros y Cabo Rojo, también se da la situación de que hay un buen candidato de parte del Movimiento Victoria Ciudadana, que también estuvo hace un momento en el programa anterior, se llama José Tony Linares Hernández, y la amiga Juliana Ortiz Rodríguez del PIB, una compañera joven, de hecho hija de Julia Rita Rodríguez, la candidata al Senado, y no se puede votar por las dos. O vota por el candidato que está en la columna de Movimiento Victoria Ciudadana, que es Tony Linares, o por la candidata que está en la columna del PIB, que es Juliana Ortiz Rodríguez. En el caso de los pueblos de Las Marías, Laja y Maricao, pues les tocó quedar en Ponce, no son del distrito Mayagüez, son del distrito 5 de Ponce, y hay un solo candidato por distrito para que recomendamos sea seleccionado, y es Luis Santiago en la columna del PIB. Así que vayan tomando nota según el municipio.
Y en el caso de estos pueblos, Las Marías, Lajas y Maricao, pues los senadores por distrito que están corriendo por la alianza para ese distrito 5 son Ramón Rodríguez Ramos en la columna de Victoria Ciudadana y Justiniano Díaz del PIB. Así que hay que votar en las dos columnas, la del PIB y Victoria Ciudadana, para poder votar por el candidato de Victoria Ciudadana y el del PIB, pero solamente en este caso que se escogen dos para senador por distrito. Por último, están lo que son las candidaturas por acumulación, y aquí también hay que usar ese papelito que menciona todo el tiempo Carlos Ulises, para no confundirse y votar por más de uno, porque tanto para representante por acumulación como para senador por acumulación, solo se puede votar por uno, y van a tener allí tres buenas opciones, 2 o 3 buenas opciones, y va a tener que decidir entre ellas. En el caso de representante por acumulación, van a ver en la columna del PIB el nombre y la cara de Denis Márquez, y van a ver en la columna de independientes, va a estar ahí Luis Raúl Torres, que también es un candidato con un gran historial de lucha, sobre todo en contra de Luma, y que ha recibido el respaldo del Movimiento Diálogo Soberanista. Pero también en la columna de nominación directa tiene la opción de escribir Mariana Nogales y ponerle una X al lado del nombre. O sea que son 3 opciones en la línea de representante por acumulación, pero tiene que escoger entre uno de los 3, no puede votar por Denis Márquez y Luis Raúl y Mariana también. O sea, tiene que decidir eso. O sea que en la columna de nominación directa, ahí están los cuadritos para uno poner la X, pero no están los nombres. De tal manera Exacto. que el elector tiene la libertad de ahí votar por el que él quiera. Hace una Exacto. X en ese cuadrito y al lado pone el nombre de la persona por la cual quiera votar. Y ahí pues hemos estado favoreciendo la candidatura de write-in, como dicen, nominación directa de Mariana Nogales. Pero que también, como señalé, está en las buenas candidaturas de Denis Márquez o Luis Raúl Torres. El asunto es seleccionar y no votar por más de uno en esa línea. Pregunta, Denis Márquez ni Luis Raúl Torres están por write-in, sino que están ya por derecho ahí propio. La cara está bajo la columna del PIB, aparece la cara y el nombre de Denis Márquez, y bajo la columna de independientes está la de Luis Raúl Torres. Y por último, senador por acumulación, hay la misma situación, que hay que escoger entre María de Lourdes Santiago, que va a aparecer ahí en la columna del PIB, va a estar la cara y el nombre de ella, y pueden votar o por la columna bajo la insignia del PIB, estarían ya votando por ella, o ponerle una X al lado del nombre de ella, o puede ir a la columna de nominación directa y escribir Rafael Bernabe y ponerle una X al lado. Porque, como en el caso de Mariana Nogales, a Rafael Bernabe, que actualmente es senador por Victoria Ciudadana, pues las maniobras estas del PPD y el PNP lo sacaron de la papeleta y si usted quiere votar por ellos tiene que escribir su nombre. Lo importante es que no vote por más de uno, ni en representante por acumulación ni en senador por acumulación, porque dañaría la papeleta y entonces en la práctica no está votando por ninguno de los dos. Así que vaya anotando en el papelito de Carlos Ulises por cuál va a votar, pero no vote por más de uno. En resumen, para las papeletas estatal y legislativa, para cada una de las posiciones usted puede votar por solamente un candidato, con excepción del senador por distrito, que ahí vota por 2 candidatos. Y tendrá que estar votando en 2 columnas diferentes si quiere votar por la del PIB y el de... Sí. O sea, como estamos en una alianza, para esa posición de senador por distrito, por el cual el elector puede votar por 2 candidatos, pues la alianza determinó que cada uno de los 2 partidos que están en la alianza iba a postular solamente un candidato. Así que el PIB postuló solamente un candidato en el distrito 4. Victoria Ciudadana postuló solamente un candidato en el distrito 4 y usted puede votar por ambos candidatos, ¿verdad? Eso es en senador por distrito. Para todas las demás posiciones usted vota por solamente un candidato.
Para gobernador, solamente un candidato. Lo que recomendamos es que no se olvide de poner una X al lado del candidato de la alianza, que en el caso de gobernador es Juan Dalmau, en el caso de comisionado residente es Ana Irma Rivera Lacén, ¿verdad? Y en el caso de representantes por distrito, pues a veces hay competencias fraternales, en ese caso pues tiene que votar por uno de los dos que aparece. En otros casos aparece solamente uno, ya sea el de PIB o el de Victoria Ciudadana, pues usted vota por el que esté. Y en el caso de acumulación, ¿verdad? También puede votar solamente por uno, y ahí tiene más de dónde escoger, ¿verdad? Porque ahí va a tener siempre un candidato del PIB, que puede ser María de Lourdes Santiago para senadora o Denis Márquez para representante. Puede hacer una nominación directa a favor de Victoria Ciudadana, que sería Mariana Nogales en acumulación y Rafael Bernabe en el Senado. Y también, por lo menos en el caso de representantes, también tiene un candidato que va a aparecer en la papeleta como independiente, que es el representante Luis Raúl Torres. Escoger cualquiera de ellos, sí. Es importante, queridos radioescuchas, que pues nosotros hemos de continuar en este proceso educativo por los próximos 2 programas, así que volveremos a tratar de repetir algunos de estos nombres, cosa de que usted pueda completar su papelito, porque pudiera ser necesario a la hora de ir de camino a la votación. Recuerde que en la legislatura de Puerto Rico cada distrito senatorial tiene 2 senadores por distrito. Por eso es que Juan Carlos y Gabriel nos recuerdan la posibilidad de seleccionar 2 nombres para esa posición. En el caso de la Cámara de Representantes, cada distrito, que ahora es más pequeño, ¿verdad? Porque los distritos representativos son mucho más pequeños que los distritos senatoriales. Allí solamente hay para representante por distrito una persona. Y en el asunto de las representaciones por acumulación, que en nuestra Constitución pues se establecen de manera tal que pudiere haber otras personas, ya sean miembros de partidos o miembros independientes de partidos, pero que puedan entrar a la legislatura para trabajar por los puertorriqueños. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos, que todos estos legisladores vayan a trabajar por Puerto Rico, no por su bolsillo, no por el beneficio de los extranjeros que vienen a tratar de invertir y entonces sacar a los puertorriqueños de aquí. No, es trabajar por el Puerto Rico de los puertorriqueños. Y en ese sentido, quería también aclarar, aunque mencioné que en las columnas de senador y representante por acumulación solo se puede votar por uno y que van a tener que escoger, por ejemplo, entre Denis Márquez, Luis Raúl Torres o Mariana Nogales por nominación directa, nuestra esperanza es que queden electos los 3, que algunas personas votarán por Denis, otros votarán por Luis Raúl, otros votarán por Mariana, pero que en todos los casos sean suficientes para que queden electos los 3. Y lo mismo... Sí, eso es importante hacerlo notar, ¿verdad? Porque sí, para representante por distrito 19, por ejemplo, pues va a salir solamente un representante, va a ser elegido solamente uno. Pero cuando se habla de representante por acumulación o senador por acumulación, salen 11, ¿verdad? Salen 11. Los 11 que más acumulen. Los 11 que más acumulen. Y pueden ser de cualquier partido. Claro, y van a salir unos cuantos de Popular, unos cuantos PNP, posiblemente salga la del Proyecto de Dignidad también. Pero entonces es importante, siempre algunos se van a quedar afuera, porque claro, en total hay 14, 15 candidatos, 16 candidatos, así que van a quedar algunos afuera, pero la mayoría va a entrar. Así que hay un buen chance de que estas 3 personas, ¿verdad? Mariana Nogales, Luis Raúl Torres y Denis Márquez, que entren los 3. Esto es importante porque el Partido Popular, igual que el Partido PNP, están pidiendo votos íntegros. Al hacerlo de esa manera, ellos lo que están tratando es de evitar que estas personas independientes o de los grupos emergentes puedan accesar a la legislatura, tanto a la Cámara como al Senado. La idea de eso es precisamente dominar, y cuando un partido domina, pues hace lo que le da la gana. Ya tenemos aquí el retrato del PNP con el sistema electoral, como en el año pasado, en el 2020, el año electoral pasado,
cómo ellos traquetearon con ese sistema y miren los revuelos que tenemos. El resultado de todo ese trajureo que hicieron, precisamente porque no tenían personas que aguantaran esa legislación. Así que la idea de todo esto es tratar de diversificar lo más que sea posible esa mezcla, ¿verdad?, con muchos pensamientos y muchas ideas, cosas que no se vayan como sello de goma, porque una vez está de un partido, los demás se van en el caucus ese famoso, que aunque tú no quieres estar en el caucus y la idea tuya sea diferente, te vas por ahí. Te vas por ahí, sí, te montan en la guagua, como exactamente, que hace Tomás Rivera Chatz con todos los senadores. Aprovecho, si me permite. En la guagua de la corrupción. En la guagua de la corrupción. Si me permite, en el caso de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, ¿verdad? Precisamente por eso, a todo buen popular que vota íntegro en la papeleta legislativa, le pedimos respetuosamente, ¿verdad?, que sin dejarle votar popular, puede hacer una X al lado de uno de los candidatos para senador por acumulación, que no sea José Luis Dalmau, porque todos los senadores del Partido Popular apoyaron la reforma universitaria, con la excepción de José Luis Dalmau, que desafortunadamente era el presidente del Senado y lo bloqueó, ¿verdad? Entonces, pues estamos haciendo campaña en contra de José Luis Dalmau. Y es importante decir por qué él bloquea, cuál es el argumento para bloquear una pieza importante de reforma universitaria, que lo diga, porque porque él entiende que la universidad debe estar sujeta a los vaivenes políticos. Él piensa que los políticos deben dominarle, y lo dijo. Hay que recordar que aquí se aprobó una ley en los 60, que es que hay un 9.6% en el 66, 1966, de los 9.6%, creo que es casi un 10 del presupuesto, el promedio de los últimos 2 años del presupuesto, si son 10,000 millones, para hacerlo sencillo, pues 9.6, pues aproximadamente 1,000 millones, ¿verdad? Y eso iban directo a la universidad. La universidad es un instrumento de desarrollo de Puerto Rico, el más importante. El profesor Alfredo González y este servidor hicimos un estudio sobre el impacto socioeconómico del sistema universitario, que yo creo que es el único que se ha hecho hasta ahora, ¿verdad? De esa naturaleza. Y se ve la importancia de ese instrumento, el sistema de la Universidad de Puerto Rico. Es un sistema, no es solo dar clases, tenemos red sísmica, extensión agrícola, CIGRAN aporta en muchas áreas. Ciencias médicas, escuela de Derecho. Es un sistema. Entonces, ¿qué sucede? Que se iba a hacer una reforma universitaria que permitía mayor autonomía de los recintos, con mayor capacidad para administrar su presupuesto. Y con menos injerencia de la parte política. Pues ahí es que está. Y ese era el problema que no quería José Luis Dalmau que ocurriera. O sea, que se le quitara esa injerencia de los estratos políticos en el gobierno interno de la universidad. Y eso es lo que intentaba precisamente la universidad, quitarse de los vaivenes políticos que ha tenido la universidad siempre y ser un instrumento independiente, ¿verdad? Y ellos decían, pero es que el presupuesto de ustedes lo aprobamos nosotros. Lo que pasa es que son los fondos de la gente, del público, no son tuyos, José Luis Dalmau, no son de Rivera Chatz. Claro, y la universidad no son del partido. No son de ningún partido. Es de nosotros, del pueblo, que entiende que la Universidad de Puerto Rico es un instrumento importante de socioeconómico. Por lo tanto, la alimentamos. Y no queremos que tú tengas la injerencia para decir cómo es que se reparte el bacalao allí. Como hizo una vez Fortuño, que cambió la composición de la Junta de Síndicos, precisamente para abonarle a él las decisiones. Porque la Universidad de Puerto Rico, fundamentalmente, que domina esas decisiones, la Junta de Síndicos, ¿verdad? Antes era la Junta, como lo que fuera. Sí, antes era el Consejo de Educación Superior, luego la Junta de Síndicos, ahora la Junta de Gobierno, y cada vez que un partido decide que quiera apoderarse de la universidad, pues lo cambia. Pues cambia esas cosas. Hay una peculiaridad en lo que ustedes están mencionando, y es que José Luis Dalmau no tan solo quiere la injerencia política sobre el gobierno interno de la universidad, sino que ya tiene control sobre el asunto del presupuesto de la universidad. Y es allí donde viene la parte abusiva de todo el asunto, porque es no tan solo tener el control del asunto presupuestario,
que se discutirá según los presidentes de las cámaras legislativas quieran que eso se discuta en el pleno de las cámaras legislativas, sino que además el nombramiento de aquellas personas que están en la Junta de Gobierno o en la Junta de Síndicos, cualquiera que sea, o que sean presidentes o que sean gestores de la universidad, de los diferentes recintos, queden también a la discreción de los estratos políticos en el gobierno de Puerto Rico. Y es allí donde viene el abuso, porque es en todo el sentido de la palabra querer tener un control absoluto de lo que es una instrumentalidad para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. El control absoluto incluye el currículo, los programas que se quieren dar. En estos momentos la Junta de Control Fiscal, en contubernio con el gobierno de Puerto Rico, está chantajeando a la Universidad de Puerto Rico porque le han cortado presupuesto increíblemente, pero entonces además de eso, parte del poco presupuesto que tiene, se lo detienen, se lo reservan hasta tanto haga tal y tal cosa. Y entonces tiene la Junta de Control Fiscal mandando sobre la Universidad de Puerto Rico y hay una... sabemos que dentro de la Junta de Control Fiscal hay representación del gobernador, ¿verdad? Entonces tenemos realmente un momento en donde... Y la reforma universitaria incluye, ¿verdad? Porque para los que dicen, no, pero que tampoco puede ser una universidad independiente. No estamos hablando de una universidad independiente. La universidad recibe fondos públicos y rinde cuentas a la legislatura. Eso también rinde cuenta del uso de esos fondos. Pero no es que los fondos los van a estar utilizando para chantajear a la universidad y para decirle qué es lo que tiene, cómo es que tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Sino que la universidad pues está gobernada por unos universitarios que saben de universidad y que saben cómo educar y que saben cuáles son las necesidades del país y que saben cómo responder a las necesidades del país. De hecho, eso que tú acabas de mencionar allí es también un argumento bastante fuerte. La universidad está constituida por universitarios que son puertorriqueños o personas que han venido del exterior a trabajar junto con nosotros, pero son universitarios que viven en nuestro país. No es que estén divorciados de lo que es las realidades de nuestro país. Por lo tanto, ese detalle de que yo tengo como excusa, no, que nosotros en la legislatura somos los que vamos a controlar la universidad. No, si la universidad, todo el control que pudiere ser útil a la universidad está dentro de la misma universidad porque es para servicio del país de los puertorriqueños. Sí, yo quiero hacer una pregunta a Gabriel, que es que ha estado trabajando, o ustedes también. ¿Cuál es la posición de nosotros, ¿verdad? En términos generales, en la papeleta del plebiscito, que se va a hacer, se echa en blanco, se vota por la independencia, por la libre asociación, por la estadidad yo no voy a votar, por esa no. y la otra, la de presidencial, Kamala versus Donald Trump o Carlos Pavón, porque tú puedes votar por Ayrín para presidente por Carlos Pavón, ¿verdad? Eso es así, sería una candidatura una buena o interesante. Carlos Pavón sería en este caso. Dale. No, pues esta papeleta de el plebiscito, el llamado plebiscito de Pierluisi. Mal llamado plebiscito, pero de Pierluisi. Surge de una legislación que tanto el Partido Popular como el PIB han considerado como que fue inconstitucional, y está establecido por decreto del gobernador con el beneplácito de una legislatura PNP que estuvo en el poder pero ya no lo está, y sin embargo el gobernador viene y ahora pone pues vamos a tener este plebiscito y defino. Aquí pongo las definiciones que estoy copiando de este otro sitio, de lo que es cada una de las opciones de estatus. Y eso crea una situación incómoda para las instituciones políticas que lo han cuestionado. Sí, la base del asunto legal es que la Constitución no permite que una legislatura domine sobre una legislatura posterior, ¿verdad? La legislatura actual no puede decir, la legislatura que viene no puede hacer tal cosa que yo sí puedo hacer, ¿verdad? Otra cosa que no puede hacer una legislatura es delegar sus poderes a otra rama de gobierno, ¿verdad? Hay ciertos poderes que tiene el poder legislativo. La separación de poderes. Sí, la separación de poderes, que eso es constitucional y eso tiene que ser así y eso no es negociable, ¿verdad?
y entonces le corresponde a la legislatura establecer los términos de un plebiscito, y claro, y hacer con eso una ley que sería firmada por el gobernador. Pero entonces lo que hizo la legislatura PNP, luego de las elecciones de 2020, ¿verdad? En diciembre de 2020, es que sabiendo ya que la próxima legislatura no iba a ser PNP, pero que el próximo gobernador sí iba a ser PNP, pues entonces delegó sus poderes legislativos en convocar para un plebiscito, lo delegó en la posición de el gobernador. Y el gobernador entonces, con ese poder delegado por la legislatura, en este cuatrenio, convoca a este plebiscito, y la legislatura, que es la que se supone que tenga el poder de convocar, no puede derogarlo. Ajá. Pues el asunto es que como los partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Independentista, no recuerdo bien si Victoria Ciudadana también participó en el pleito, pero cuestionaron ante el Tribunal Supremo la constitucionalidad, por las razones que tú señalas, de este plebiscito, pero como sabemos, el Tribunal Supremo fue redefinido por una administración PNP hace años, aumentando su composición para garantizar una mayoría de jueces nombrados por el PNP, y toma, en estos casos, toma las decisiones que le convengan al PNP, y eso fue lo que hicieron. Y entonces continuó el plebiscito en pie a pesar de todos estos cuestionamientos. En realidad, el Tribunal Supremo declaró no al lugar la petición del Partido Independentista y del Movimiento Victoria Ciudadana. O sea, simplemente dijo, no vamos a atender este asunto. Es la declaración que hizo. Ellos no declararon si era constitucional o inconstitucional, que era su obligación, porque la petición de los dos partidos era precisamente, ¿esto es constitucional, sí o no? Y el único que puede hacer esa determinación es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por las razones que tú bien has mencionado, Gabriel, dijo no al lugar, no vamos a trabajar esa cosa. Eso pasó una vez en la historia, se lavaron las manos como Pilato. Eso. Pues, la cosa es que ante esa situación, pues los partidos como tal, PIB, Popular y Victoria Ciudadana, están recomendando votar en blanco esa papeleta. O sea, simplemente al ir a emitir el voto, cuando uno deja una papeleta en blanco o no ha llenado no ha votado por todas las posiciones que quiere, la máquina le devuelve la papeleta a uno y le pregunta, ¿de verdad quieres votar así o quieres corregir? Y si uno lo vuelve a poner y le da a votar, pues va a correr, se va a contar como voto en blanco. De hecho, no hay que volverlo a poner. Pues la máquina no la máquina coge, te presenta, o sea, tú podrías sacarla si tú quisieras, pero no tienes que sacarla. Sí. Sino que hay dos botoncitos. Un botoncito puede ser corregir y otro puede ser votar. Usted si quiere, ¿verdad? Sí. Si quiere estar en blanco, pues pone votar y votó blanco. Ahora, esa es la recomendación de los partidos, de estos partidos en este caso. Ahora, pero uno puede decidir otra cosa. Claro, hay un riesgo, no sé, de dejarla en blanco, ¿verdad? Como ya uno no tiene mucha confianza en este sistema electoral, no sé por qué, ¿verdad? Ha ido poco a poco perdiendo la seriedad, y lo vemos todos los días, ¿verdad? Que la gente vote por una opción. Y yo voy a decidir votar por una opción. Obviamente no voy a decir cuál es, pero voy a esa papeleta la otra no, la voy a echar la voy a cruzar, la de la presidente, ¿verdad? Le voy a cruzar una cruz. No me interesa, pero la del plebiscito por lo menos, para no dejarla en blanco, porque tengo miedo de que me la toquen. Uno ha oído las historias, papeleta en blanco, que está inicializada, es papeleta viva, y si alguien más la coge en el proceso, le puede poner una marca de una marquita. Pero se supone que con la máquina eso sea más difícil. Bueno, se supo. Yo les voy a decir lo que yo pienso hacer, y esto es simplemente mi opinión al respecto de esto. Yo he escuchado de algunas personas que dicen, mire, el asunto de la papeleta esa para votar por el presidente de Estados Unidos, que eso no va para nada, eso no tiene ninguna cosa útil, porque eso es un botarate de dinero en compra de papeles especiales, porque las papeletas se hacen en papeles particulares, muy especiales.
y en realidad lo que allí se decida no tiene el más mínima de las consecuencias, porque Puerto Rico no vota por el presidente de Estados Unidos. Así que algunas personas han dicho, pues yo voy a marcar las dos cosas allí para decir que esencialmente daño la papeleta para que no haya posibilidades de que nadie venga luego a tratar de rearreglar lo que allí pasó, porque como bien dijo Gabriel, es una papeleta firmada por detrás, activa para poderse usar. Respecto a la papeleta del plebiscito, yo honestamente, yo soy soberanista, soy independentista, lo he sido toda mi vida. Así que en lo que a mí se refiere, independientemente a lo que sería dañar o usar la papeleta de manera, yo puedo votar por la libre asociación o por la independencia y con ello estoy favoreciendo lo que sería mi credo al respecto de esto. Pero también puedo marcar las dos cosas. Y con ello queda claro que yo, Carlos Ulises Pavón, estoy votando por lo que sería la soberanía para Puerto Rico. Es muy probable que eso no vaya a ninguna estadística, porque tan pronto tú dañas una papeleta con doble marca, eso no va a ir a ninguna de las estadísticas. Lo que sí es cierto es que va a la estadística de la papeleta dañada. Lo que sí es cierto es que esa papeleta de allí en adelante no se puede usar para nada más. Así que con eso, en lo que a mí se refiere como votante, que también tengo mis dudas sobre la confiabilidad no tan solo de las máquinas, sino también en ocasiones de cómo se manejan estas cosas después que el elector inserta las cosas por la máquina. No, yo quiero estar seguro de que esa papeleta no va a ser usada para nada, que no sea dejar saber que aquí hay un independentista que cree honestamente en la soberanía como el mejor beneficio para Puerto Rico. Perdonen, pero ese es mi credo personal. Muy bien. Yo no voy a discrepar de ti, lo que voy a señalar que sí hay una motivación partidista también con esto de las votaciones presidenciales aquí de embuste, y es que para los estadistas un problema que han estado enfrentando en los últimos años en Washington es el rechazo tan firme que de los republicanos a la posibilidad de estadidad para Puerto Rico, y no es algo nuevo, realmente a lo largo de toda la historia, cada vez que ha habido algún movimiento... 126 años de esos rechazos. Sí, los republicanos no quieren ni siquiera que haya un plebiscito donde haya la posibilidad que los puertorriqueños voten por la estadidad, porque no quieren que eso esté ni en la mesa, ni en las negociaciones. En esta última asamblea republicana, sacaron de la papeleta, de la plataforma republicana, la estadía para Puerto Rico, pero a la misma vez sacaron la enseñanza del español en las escuelas de Estados Unidos. ¿Escucharon eso? Las dos cosas fueron sacadas. Las dos cosas. La cosa es que el PNP, como sigue con la campaña estadista, similista, pues le está apostando a demostrarle a los republicanos en Estados Unidos que Puerto Rico no necesariamente va a ser un estado demócrata, que podría ser un estado republicano, exhortando a su gente a que vote por Trump en esta papeleta. Y eso yo creo que va a ser bien difícil, porque la gente, por lo menos en la encuesta del Nuevo Día, la señora Kamala Harris estaba muy por encima de pero ese tipo de juego barato politiquero, eso es politiquero. Es la justificación del PNP para hacer estas cosas. Juan Carlos, lleguemos a el tiempo acá vuela con una facilidad tremenda. Dinos un poco sobre lo que es lo que debía haber sido nuestro tema, que era cómo los programas de los partidos trabajan el asunto de la educación que nosotros llamaríamos primaria y secundaria. Sí, en esto que algunos lugares lo llaman la educación general, pues tuve la oportunidad de mirar brevemente la propuesta de las plataformas de los distintos partidos. Y quiero comenzar presentando unos detalles interesantes que aparecieron en las introducciones, ¿verdad? Que cada vez que un partido pues va a hablar sobre un tema, pues comienza con un párrafo introductorio. Y me llamó mucho la atención de lo que pone el PNP. Dice: hoy día tenemos menos estudiantes y más dinero para invertir en ellos.
El presupuesto del Departamento de Educación para el presente año fiscal es de $5.9 billones, lo que equivale a $24,457 por estudiante. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, en estos momentos, si usted pone un hijo suyo en una escuela privada buena, puede costarle quizás $10,000 en el año. Pero a nosotros, los puertorriqueños, cada estudiante en la escuela pública está costando $24,457. Lo que sucede, acuérdate aquí con esa situación, que esto es medio truquero. Primero está mal dicho billones, porque el concepto en el español es miles de mil millones, ¿verdad? Son 5.000 millones. Billions y billones no es lo mismo, sí. Pero está bien. Entonces, lo otro es que no llega al estudiante, se queda en una cúpula intermedia. De esos 24,000, solamente la mitad o menos llega al estudiante. Así que si tú dices 24 por la mitad son 12. Lo que llega realmente posiblemente si no hay papel de baño, si los maestros tienen que comprar papel, Valles Marker, etcétera, materiales, es que no está llegando al estudiante. Hay mucho dinero en el Departamento de Educación, pero se va por el choco. Y hay una ley, que dice que tiene que llegar, y se hizo un conteo. Se le pidió al Departamento de Educación que hiciera cuánto está llegando a la educación al estudiante. Y truqueramente añadieron los fondos de los retirados. O sea, el pay-go system ese que se le paga a los maestros retirados, se añadió allí. Ajá. Y ellos dijeron, no. El economista que evalúa eso, que yo lo conozco, ¿verdad? Dijo, saca eso. Y es que solamente como un 42% llega al estudiante. Sí, o sea que ahí hay menos de la mitad. Ahí hay unos canales en donde la mayor parte del dinero que recibe el Departamento de Educación se pierde. Se da en contratos, en estructuras intermedias de burocráticas, del ayudante que ayuda al ayudante, ayudado 3 veces. Sí. ¿Ves? Más los salarios de oro de cada uno de $80,000. Y los empleados de confianza. Pero volvamos, o sea, ¿qué es lo que el PNP propone para mejorar la educación primaria y secundaria de Puerto Rico? Porque tú me estás diciendo que ellos volvieron otra vez a mencionar numeritos que pudieran ser para llenarle los ojos a las personas, pero si no me proponen nada para mejorar la educación, pues entonces el PNP no tiene nada que producir. Es que el PNP no tiene nada que producir. Pues entonces vayamos al próximo. Descártalo. Descártalo. Bueno, ya tengo el zafado aquí, lo tiré ahí. Otro de los detalles interesantes, ¿verdad?, que encontré en la introducción del Partido Popular es que dice, y lo reconoce, esto es un reconocimiento, el primer problema es el gran nivel de politización del Departamento de Educación, ¿verdad? Dice que se ha estimado que el gasto por empleado de confianza asciende a $8.4 millones al año, ¿verdad? Así que ahí estamos abundando en lo que acabamos de decir, que gran parte del dinero que llega al Departamento de Educación pues se va, no llega a los estudiantes, sino que llega a los allegados, a los amigos, a los amigos del alma. Pero a según los la historia, cada vez que un partido dice, uno de estos dos partidos que ha estado en el poder, dice que el problema es la politización en esto o aquello, quiere decir, en cuanto ganemos, vamos a cambiar todos los que están por los de nosotros. Y acabamos la politización del otro. Pero los míos no. Lo curioso es que no hace 3 meses atrás, el Centro de Periodismo Investigativo identificó que la actual secretaria de Educación había contratado, tenía en miras a contratar un número de personas en posiciones de confianza. Al tesorero de la campaña de Jennifer González, por ejemplo. Por una cantidad, 240,000. Oriol Campos. Sí. Oriol Campos. Ajá. Y entonces el otro que habían sacado, que lo sacaron simplemente por las quejas públicas, pero en realidad ella le dio espacio en el Departamento de Educación, el de apellido Sánchez.
La realidad es que el Centro de Periodismo Investigativo identificó que el número de dólares gastados en empleados de confianza era mucho más grande que este 8.4 millones que dice el Partido Popular. Así que es posible que lo que dice Gabriel es totalmente cierto. Yo voy a sacar los de ustedes, pero voy a poner los míos. Y con eso yo acabé con la politización de los anteriores. A veces, muchas veces, es peor todavía y es parte del problema del presupuesto. No sacan al que estaba porque ya lo habían atornillado y no lo pueden sacar. Así que creo un nuevo puesto, otro jefe más encima de ese, del otro partido. Y queda otra capa más de burocracia. Y como esto ha pasado a lo largo de tantos cambios de administración, buena parte de ese presupuesto se está yendo en pagar salarios de atornillados que no tienen razón de ser esas posiciones, excepto la de ponerle, el de darle control a la nueva administración política que haya entrado. Oye, y si precisamente ahorita estamos hablando de que pidiéndole a los votantes que no votaran a favor de José Luis Dalmau, porque precisamente él quiere que el partido político mantenga control sobre la Universidad de Puerto Rico, porque vamos a pensar que no va a querer mantener el control sobre el Departamento de Educación, que es donde más dinero hay. De hecho, el secretario de Educación Federal, Cardona, vino a Puerto Rico lo más contento, ufano, porque iba a traer dólares y que iban a hacer unos cambios. Volvió después, qué sé yo cuántos meses después, y lo que encontró fue un desastre y se fue totalmente enfadado con todo eso, porque era la misma politiquería. Para terminar con los detalles interesantes, el PIB también dice algo, dice que el 40% de los niños de tercer grado tienen un dominio cabal de la lectura. El 40% solamente. El 60% no. El 60% no. Yo creo que entonces aquí Juan Carlos nos trae la atención a lo que para mí es la gran preocupación. No es el asunto de los recursos que están disponibles, es el asunto de actitudes y del trabajo que tenemos que hacer para mejorar el sistema de educación. Así que yo como votante la pregunta que me hago es ¿cuál de estos programas propone mejoras, realmente mejoras al problema de la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes? Pero ese no va a ser tema de este programa porque ya Joe nos puso algo de la tonadita. Así que en nuestra próxima sesión de este programa nosotros discutiremos sobre este asunto de la educación primaria y secundaria y además sobre nuestra educación electoral según nosotros le hemos sugerido. Hasta tanto, entonces decimos hasta el próximo sábado en Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua. Muy buenas tardes, tengan todos. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Hola. Estoy llamando por anuncio del